Bueno, muy buenas tardes. Ya son las 5 de la tarde y les damos la bienvenida a esta tribuna número 31. Hoy tenemos el gusto de tener una invitada muy especial, la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, quien ha sido una destacada profesional a lo largo de su trayectoria. Es economista social con maestrías en desarrollo económico y análisis económico aplicado. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en materia de política social con énfasis en educación. Ha desempeñado cargos en el sector público colombiano como asesora de la Dirección de Estudios Económicos en el Departamento Nacional de Planeación, asesora y subdirectora de Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Hacienda, subdirectora de apoyo a la gestión de instituciones de educación superior, directora de fomento de educación superior, ambas en el Ministerio de Educación. Y en 2016 fue nombrada por el alcalde de Bogotá como secretaria de Educación del distrito, en donde lideró realmente una impecable evolución de lo que fue el desempeño educativo de la ciudad. Y es docente de la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, y en general pues fue siempre destacada a lo largo de su trayectoria, muy cercana en sus últimos años al sector de educación. Le doy la bienvenida formal a la doctora María Victoria Angulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a darle la palabra un momento a Eduardo Pacheco, quien quiere transmitirle un mensaje, doctora María Victoria. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos. Daniel, muchas gracias, ministra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Usted sabe que la educación para algunos de nosotros es importantísima, es en realidad el mayor igualador de una sociedad. En esta pandemia, pues, han pasado muchas cosas y qué bueno que tengamos la oportunidad de oírla y entender qué piensa usted, cómo es el mundo de la educación a distancia, cómo es el costo. A mí me viene un pensamiento que se me ha pasado por el pensamiento últimamente, veo Cataluña, donde a esos chiquitos los han educado con unos sesgos que están pagando unos precios, y a veces pienso si en Colombia nos está pasando algo parecido, donde hay un poco de niños que están educados con unos sesgos, que es parte de lo que estamos viendo. Pero bueno, ministra, qué bueno que esté aquí con nosotros, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Pacheco, Santiago, Daniel, y un saludo a todos los asistentes que nos acompañan. Me cuentan que este es un espacio tradicional, tanto de Colpatria, de Olimpia como grupo. Entonces, pues un honor estar aquí en este espacio para, como dice el doctor Pacheco, compartirles retos y oportunidades. ¿Qué tiempo tenemos, doctor Pacheco? ¿Son 15 minutos, 20 minutos? Doctora María Victoria, la tribuna es suya, ¿sí? Realmente puede desarrollar su presentación. 40 minutos creo que sería un tiempo muy y después si puede unas preguntas. Así es. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético, pero pasar por los distintos temas. Entonces te agradezco, Santiago, si me ayudas con la presentación. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, preparé esta primera diapositiva, primero para recordar pues el plan de desarrollo que acompaña estos 4 años del presidente Iván Duque, que generosamente me ha permitido estar a cargo de la cartera educativa Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Se habla mucho de equidad y qué bueno que se hable de equidad, pero qué bueno que se entienda y se conozcan todos los ámbitos en los que está trabajando el gobierno, porque pues no es solamente un concepto, sino es llenar de razones y motivos el trabajo de muchas carteras, dentro de la que la educación juega un papel muy importante para reconocer la realidad del país, para reconocer las diferencias, las inequidades, la realidad urbana y rural, una prioridad de hacer una paz con legalidad, donde al territorio vuelva la institucionalidad, y cuando vuelve a la institucionalidad vuelve también todos los servicios que componen un estado de bienestar tan requerido justamente para superar estas diferencias y para permitirnos avanzar como país. Ustedes como grupo empresarial, obviamente, desde el concepto además de emprendimiento, de hablar de talento humano requerido para el sector, pues también es fundamental todo el eje de educación, y lo ven muy clave, y aquí básicamente aparece no solamente la visión que el presidente construyó con el Congreso por regiones,
sino muchos temas que mencionábamos informalmente antes, todos los temas de sostenibilidad, de tecnología de información y comunicación, de transporte, de infraestructura, de logística, de medio ambiente, un tema fundamental que ha venido exponiendo el señor presidente en Naciones Unidas estos 2 días, todos los temas mineroenergéticos, la creatividad, la construcción de la paz, reconocer un país con la riqueza de sus diferencias, también pues este espacio que le ha dado el presidente como ejemplo a la mujer, no solamente hacer un gabinete prioritario y prioritario paritario en la participación femenina, sino al enviar esta señal en muchos proyectos y en muchos programas que la vicepresidenta viene desarrollando. En este marco está la educación pues, transversal a todos los ejes y voy a pasar a compartirles cuáles son como esos temas que caracterizan y esas cifras que caracterizan el sector para entrar a ver los temas que hemos venido trabajando. Lo primero es ver el sector en cifras, en números. Eso detrás hay muchas historias, realidades familiares, económicas y sociales, pero miren el tamaño del sector, un sector de casi 10 millones si hablamos de educación preescolar básica y media, y si le sumamos educación superior y todo el trabajo además detallado en primera infancia. Atrás, por favor. Yo te voy indicando, Santiago, cuándo cambiarla, gracias. Si lo sumamos, pues van a ser casi 13 millones. Y lo menciono porque ahora además en temas de pandemia, cuando queremos entender el sector, cuando queremos entender todo lo que toca hacer para reactivar el sector, que por demás es muy necesario para la salud mental y el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, pues es interesante entender las dimensiones. En preescolar básica y media hay un porcentaje mayoritario público, 2 millones de niños en instituciones privadas, y un dato muy importante que son 44.000 sedes, sobre todo en la presencia rural, y 361.000 maestros y directivos, que son pues un componente tan importante para cualquier proceso que uno emprenda. Y un dato que seguramente quienes están conectados no conocen, que es interesante, y bienvenido todo el apoyo que nos puedan dar a este tipo de iniciativas, y es que en Colombia contamos con residencias escolares. De pronto algunos de ustedes en otro momento escucharon hablar de los internados. Estos internados se transformaron en residencias escolares, existen, son nada más y nada menos que 598. Hay más de 144.000 estudiantes cuya vida transcurre 11 meses del año en esas residencias y están situados en una de las regiones con mayores carencias del país. Entonces, solo para un abrebocas de ver pues, la diversidad, la presencia. En la siguiente diapositiva esbozan las cifras de educación superior. Como les contaba, pues son 2 millones, 2.4 millones de estudiantes. Aquí está pregrado, posgrado, a nivel privado, público, el papel que juega el SENA, que también es muy importante en la oferta pública y en la formación para el trabajo. Y faltaría adicionar aquí también un conjunto de instituciones muy importantes que además van a jugar un papel muy importante con todo lo que tenemos vinculado en el plan de desarrollo, que es también la educación para el trabajo y desarrollo humano, no solamente para habilitación de competencias que el mercado laboral demanda, sino como unas competencias que tienen que ser reconocidas desde un marco nacional de cualificación para que, a ejemplo de lo que hace ya un tiempo ocurre en otros países, no importando si uno se está formando en un área de educación superior o si se está certificando en competencias, pueda lograr la validación y el avance en una trayectoria de formación que uno decida. Ese es el gran desafío y como vieron, aquí confluye primera infancia, confluye educación escolar básica y media, educación superior y educación para el trabajo. Digo que confluyen porque el desafío al que tenemos hoy, si miramos esta presentación y si yo se las hubiera hecho en el año 2004, cuando estaba en esta entidad, hace 16 años, la narrativa era distinta. Y era distinta porque hace 16 años hablábamos de coberturas, porque obviamente las cifras de coberturas en el país, sobre todo a nivel de preescolar básica y media, eran muy bajas, y se hizo un esfuerzo enorme en esa década por lograr incrementarlos. Luego la conversación viene cambiando en torno a aprendizajes, a desarrollo integral, y entonces, por fortuna, llegó un término que llegó para quedarse un buen tiempo. En este sector siempre vamos también renovando un poco lo que son esas prioridades, y es trayectoria educativa completa. Es que cada niño que nace en el país tiene derecho a contar con ofertas, con posibilidades donde el sistema se centre no en solamente que él ingrese y luego deserte y luego no nos importe qué pasó con él en el sistema educativo, sino cómo garantizar una trayectoria completa. Sigamos.
En este marco de cifras, de propósitos del plan, atrás, Santiago. Ya, siguiente. Listo. Entonces, voy a proceder a contarles de forma resumida cuáles son los grandes ejes y entro a mencionarles los logros de este primer bienio, de estos 2 años de trabajo con el señor presidente. Creo que lo primero es que llegamos en un momento bien especial, sí, bien retador. Siempre trato de calificar más positivamente las situaciones más retadoras, porque obviamente es una sociedad con una mucha mayor conciencia de que la educación es muy importante, conversaciones pendientes con muchos actores del sistema, necesidades de recursos pendientes y también obviamente una época donde, y está perfecto justamente en virtud de la democracia, que emerjan las diferencias, las posturas y obviamente vayamos construyendo entre ellos. Así me toca a mí desde las primeras semanas que entro afrontando diversos desafíos hasta hoy. Y en ese camino pues hemos logrado, gracias al presidente, al Congreso y obviamente aquí hay como un convencimiento de todas las bancadas políticas de la importancia que tiene el sector que lidero, siendo el mayor presupuesto de todos los sectores, superando el presupuesto del sector defensa. Y más allá de la narrativa del titular de prensa, creo que es muy importante ya como una dinámica continuada donde en los temas donde hay siempre muchas propuestas, donde cada bancada con distintas, obviamente, posturas, pero quiere sumarle a la educación. Entonces uno habla de 44 billones el año que está terminando, pero entonces les hablo del año que comienza ya con 47, nuevamente un incremento muy grande. Y la pregunta también que tenemos que hacernos para tomarlo con la responsabilidad que esto amerita es también en la eficiencia o el impacto de este recurso, que no es un reto menor porque es movilizar obviamente un intangible, que es el conocimiento y el desarrollo humano, es motivar a maestros y a docentes y es saber claramente que la realidad de los colegios y las escuelas en todo el país no es la misma, que hay carencias pues, de tiempo atrás, a todo nivel, de infraestructura, tenemos pues un tránsito a una jornada única, a lo que ahora me referiré, pero que no es sumar estadísticamente pues para uno decir que cumplió una meta, sino cómo hacerla con todos los componentes que requiere una jornada única, como seguramente tendrán los hijos de muchos de quienes hoy están aquí conectados. Entonces, bueno, hay un referente presupuestal, una senda creciente. Por otro lado, y esto es algo que menciono sobre todo por mi equipo de trabajo, que me da mucho orgullo porque uno no solamente tiene que ser el ministerio al que más le asignan dinero, sino que tiene que dar ejemplo en ejecución, en transparencia, en gestión, y por segundo año somos el ministerio de mayor ejecución y el primer puesto que da la función pública por las medidas que hemos tomado de contratación, de transparencia, de comunicación y pues sobre todo por un gran equipo a quien agradezco y les digo que esto pues esboza coherencia y que tenemos que seguir esforzándonos porque cada vez que mejoramos como sector en sistemas de información, en eficiencia, en innovación, al final es que esos recursos lleguen de mejores formas y con mejores estándares de calidad a más niños del país. El reto es enorme, uno que ha dedicado la vida a este sector sabe y por eso, digamos, soy muy cuidadosa de ir en cada punto construyendo sobre lo construido, y eso es lo que hace sentido en educación, que cada periodo tiene quien esté aquí la libertad siempre de innovar y de crear porque hay demasiados desafíos, que hay que ser cuidadoso con entender qué encontramos, evaluarlo, qué se puede mejorar y que obviamente la agenda, como en cualquier otro sector, y en los sectores sociales no son la excepción, van teniendo pues agendas renovadas en el marco de una diapositiva que seguramente se les olvidó y me quitaron, Santiago, y que se las comento, y son los ODS, ¿no? Todo esto tiene que estar en el marco de los ODS 2030, el ODS 4, y las prioridades que no son de Colombia, que son del mundo, obviamente los países de América Latina con mayor rezago, en primera infancia, en formación técnica y tecnológica, en un incremento presupuestal, en que realmente impactemos en aprendizajes, desafío enorme, en formación de los docentes, en algo que denominan los ODS como ciudadanía global, que sí que se hace importante porque obviamente es el desarrollo de un pensamiento crítico pero informado y conocedor de los valores de la democracia para poder incidir y construir. Todo esto en este marco de los ODS, donde tenemos además la posibilidad, que ha sido un privilegio durante 2 años de ser vicepresidenta, pues Colombia y quien les habla de los ODS a nivel mundial de educación en UNESCO, pues nos ha dado además también voz,
un panorama completo, una posibilidad de hacer alianzas, de trabajar muy de la mano con los ministros latinoamericanos, de aprender mucho de otros y de ir sumando en una agenda que además con la pandemia pues es infinitamente demandante, apremiante e importante a nivel de todos los países. Un segundo logro que tiene que ver con una segunda línea de trabajo y es primera infancia. La primera infancia sí que ha recogido esfuerzos de por lo menos los últimos 14 años, desde cuando pues entra el tema de educación inicial hasta cuando por fortuna trasciende tomando experiencias internacionales a un desarrollo integral, a un enfoque de desarrollo que uno lo debía tener en todo el sistema educativo y es cómo convergen salud, cultura, educación, atención a víctimas, muchos sectores entendiendo que uno como niño y como joven al final lo que tiene es un conjunto de realizaciones y las realizaciones no solamente son aspiracionales sino son de desarrollo nutricional, cognitivo, emocional. Y se desarrolla la primera ley de primera infancia en 2016, el proyecto Cero a Siempre, y sobre ese proyecto lo que hemos hecho con el presidente, con el ICBF, con la Consejería de Niñez y Adolescencia es construir una meta para ir un paso más y es llegar a 2 millones de niños atendidos integralmente, es casi llegar a una cobertura cercana a la cobertura universal. Obviamente población vulnerable es demasiado importante, creo que seguramente ustedes en muchas conferencias a las que han ido de diversos ámbitos, siempre aparecen los papers y referentes de la rentabilidad de la inversión en primera infancia y rentabilidad social y rentabilidad a nivel de generación de talento humano, porque esos primeros 5 años son vitales a todo nivel y merecen tenerlo todos los niños y las niñas en el país. Y también hay evaluaciones con grupo control y distintos métodos estadísticos que ha hecho muy bien la Universidad de los Andes, que corrobora que quienes tienen esta atención integral luego tienen un posterior desarrollo a nivel cognitivo muchísimo mayor en áreas de lectura, de matemáticas y en algo muy importante y que la pandemia sí que ha puesto a la luz y son las competencias emocionales que todos los seres humanos vamos desarrollando. El manejo de las emociones, la empatía, la resolución de conflictos, en fin, todo aquello que hace que más allá de múltiples cartones que den cuenta de una formación, lo definan a uno como ser humano y como profesional. Allí vamos en 1.5 millones de niños y niñas con el ICBF, nosotros desde el sistema educativo, sumando como los servicios de atención de toda la alianza que permite tener una atención integral, tenemos un desafío enorme y es los preescolares, transformarlos en preescolares integrales, bajo esa misma filosofía. Eso impacta en un trabajo directo con las secretarías, con formación de educadores, de maestros de educación inicial, de agentes educadores, las realizaciones que estaban dentro del modelo y creo que seguramente cada gobierno con la mejor intención irá nutriéndolas, irá incrementando el número de realizaciones donde, por ejemplo, pudimos incrementar las nutricionales, van sumando factores que den garantía a estos niños que están en contextos de mucha vulnerabilidad de su desarrollo integral. Otro tema importante del eje de primera infancia que ya les cuento ya es pasar a cómo se articula este preescolar con básica, media y superior. Entonces centrémonos en básica y media. Y es pensar en un objetivo que siempre sale en todos los foros del sector empresarial y es cómo logramos tener mejores profesionales, mejores ciudadanos, los niveles que tenemos en pruebas internacionales, cómo impactar positivamente, aparece la ruta de calidad a la que me voy a referir, pero pongo todos estos anhelos trayendo un tema también que es relativamente nuevo como concepto y muchos esfuerzos anteriores hechos que de pronto si uno articula cobran sentido, y es los programas de bienestar dentro del sistema educativo. Siempre hay gran polémica y lo digo por vivencia propia, obviamente, como secretaria de Educación, al pensar que al sector de educación llegaron muchos temas contractuales difíciles, con muchos recursos, que demandan mucho tiempo y unas luchas dificilísimas, como la que me tocó darme en el programa Alimentación de Bogotá. Si uno lo ve por ese lado, obviamente es un desgaste y seguramente habrían muchas posibilidades de pensar si eso se hubiera decidido en los años anteriores, ponerlo en otra entidad, etcétera. En suma, lo que quiero decir es que no es solamente el aula de clase y la experiencia educativa, sino es un conjunto de acciones de bienestar que acompañan a ese niño y a su familia, porque además va muy relacionada a la historia del desempeño del niño y esa familia. De ahí vienen los programas de alimentación escolar, los ambientes de aprendizaje, transporte escolar y seguimiento y tutorías. Voy a arrancar
mencionando el tema de alimentación escolar por estos días mencionado, seguramente por la noticia que vieron de Norte de Santander, pero más allá de esos titulares, esto tiene de fondo lo siguiente, pues primero que es supremamente importante, es un aporte nutricional que impacta en la vida, en el desarrollo y en la cognición de los niños. El país no tenía una institucionalidad que se encargara del tema, entonces había una función que se pasó al ministerio hace más o menos unos 8 años, 9, y cada secretaría se le pasaba un dinero y bueno, y hacía lo mejor que podía, y todos los escándalos que han visto y el gran desafío de que el dinero llegue no solamente con la mejor alimentación escolar, sino que se use de forma transparente. Y el desafío no es menor, porque es distinto montar un plan de alimentación en Bogotá, como el que tuve la oportunidad de hacer, a montarlo en Vaupés o en Guaviare o en Guajira. Entonces se crea la Unidad Especial de Alimentación, está recién puesta en ejecución, tiene 4 meses, 5 le tocó asumir toda la pandemia. Su director, el doctor Juan Carlos, es una persona muy conocedora del sector y de la ruralidad y está con todo el ánimo, porque como le digo yo, haremos la tarea si logramos no haber creado una entidad, porque pues eso per se no dice nada, sino coordinar varios temas que mencionaba yo a propósito del escándalo reciente, y es un proyecto que tenemos en el Congreso en temas de transparencia, porque el problema de la alimentación se puede resumir en lo siguiente. Primero, uno necesita un mercado plural, necesita tener minutas alimenticias con la suficiente versatilidad que garanticen el componente nutricional, que a los niños les guste, pero que no señale solamente X alimentos del mercado, porque de esa forma uno al final lo que generan son prácticas que redundan en cosas como las que pudimos denunciar en Bogotá, como los carteles de las frutas, bueno, y todo lo que ustedes económicamente saben cuando hay colusión en un mercado. Entonces, el anhelo con la doctora Paca Zuleta en su momento y quienes han sucedido en Colombia Compra Eficiente era lograr demostrar que uno podía transformar el programa en un programa que tuviera el componente nutricional adecuado, que tuviera menús variados, que a los niños les gustaran, que se pudiera comprar en distintos proveedores, generando mucha pluralidad de oferentes. Solo para contarles y que lo tomen como referente, y pues hay que animar a seguirlo haciendo en todo el país. Unos serán con compras locales rurales, otros son más en un entorno ciudad, pero pasamos en su momento de 10 proveedores a 90, hablando de los proveedores más grandes de Colombia y de pequeños de bocadillo, galletas, frutas, etcétera. Todo lo que le permite a uno tener como una tienda virtual para elegir adecuadamente, combinar. Logramos con el alcalde Peñalosa en su momento transformar todas las recetas, y dirán ustedes que tienen que ver las recetas, porque no solamente es entregar un alimento, es entregarlo y que el niño lo disfrute y que nutricionalmente impacte. Es modernizar todos los comedores escolares, creamos las versiones de comedores móviles, se integra toda la infraestructura nueva a la versión de comedor, pero hay que entender que la infraestructura en Colombia educativa pública, la mayoría no tiene comedor porque no teníamos jornada única, sino doble jornada, y entonces la gente iba a almorzar a la casa. Cuento todo esto para dejar ver todo el reto que hay, en ello estamos trabajando, se duplicaron los recursos del programa, hemos incrementado el número de niños a 5.6 millones, vamos para 7 millones, las entidades territoriales juegan un papel fundamental, hay que mejorar muchísimo el rigor de lo que la ley sancione de proveedores, porque realmente ahí hay un meollo importante de que las sanciones realmente generen las inhabilidades del caso para ir depurando el mercado y para que a los procesos se vayan presentando quienes realmente den las condiciones de inocuidad y de calidad, y un trabajo muy de la mano con la Secretaría de Salud, y es un mensaje que también doy en este espacio hoy con el ministro de Salud en un foro en el Congreso. Primera infancia es el mejor ejemplo de lo que fue muchos sectores, más allá del educativo, pensando en el desarrollo integral del niño. Yo creo que si me preguntan a 10, a 15 años, este es el gran desafío para el resto del sistema. Ya integrar el concepto de bienestar comienza a traer elementos, pero hay muchos temas que hay que trabajar, obviamente con salud, con cultura, con tecnologías de información y comunicación, con prosperidad social, entendiendo la realidad de la familia, en fin. Nos tocó la pandemia y logramos transformar el PAE, el primer país de América Latina que transformó el PAE en casa, porque había que llegar de alguna manera a esas familias y a esos niños en una situación económica tan apremiante. Ya se logró que todas las secretarías tengan implementada la modalidad, pero hay que seguir estos 2 años muy fuertemente, y lo sabe el director de la unidad, para dejar montado junto con los órganos de control en lo que respecta a cada uno el sistema de seguimiento y control, las minutas alimenticias ajustadas dependiendo de si hablamos de población rural urbana,
por edad de la población, si hablamos de población rural indígena y si hablamos de compras públicas locales para dinamizar los mercados en cada una de las regiones, cosa que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura. Entonces, solo un abrebocas para mostrarles temas que a veces parecen, pues siempre sale el titular desde la transparencia, que es muy importante, lo público es sagrado y tenemos que luchar por ello siempre, pero no se ve detrás, digamos, que hay desde un concepto de darle sobre todo a la educación pública unos elementos que pues son mucho más recurrentes en educación privada y que al incluirlos en el modelo le van dando otras condiciones de desarrollo a los niños y a las niñas. En ese mismo concepto de bienestar, pasemos a la siguiente diapositiva, viene todo el tema de ambientes de aprendizaje. Aquí está, de reactivación de infraestructura educativa. Hoy no se suele llamar solo infraestructura educativa, sino ambientes de aprendizaje, porque es una total interacción entre el espacio diseñado, entre cómo se conecta con la comunidad del barrio, entre el mobiliario y entre las dotaciones. Y esto lo sabe muy bien el grupo Colpatria, quien aprovecho para agradecer y agradecer como secretaria de Educación, también como ministra, el papel que han jugado como uno de los proveedores seleccionados en el Fondo de Infraestructura en entregar colegios que pues seguramente ustedes en el grupo los han visto todos, pero que cada vez que tenemos la oportunidad que alguien vea, visite y sienta lo que trae el espacio de uno de los colegios que entregamos con el alcalde Peñalosa en Bogotá, se da cuenta de lo que es la dignificación de lo público, ¿no? Quienes lo han oído a él en repetidas instancias, habla de un concepto de equidad que tiene que ver con un conjunto de bienes públicos que de verdad estén al acceso de todos. Parques, alamedas, ciclorrutas, cómo se conecta con el colegio. Hicimos el primer colegio de la bici en Bosa. Y bueno, muchos temas donde también resulta apasionante y lo sabe el Grupo Colpatria, y pasa también por haber generado con Colombia Compra Eficiente muchos acuerdos marco para nueva provisión. Hay mucha innovación en lo que son las dotaciones y esto hay que entenderlo y eso mejora mucho un ambiente de aprendizaje. Entonces tenemos nuevos acuerdos marco también con Colombia Compra Eficiente en diseño de dotaciones. Y tenemos una oportunidad que a mí me hace muy feliz, que son obras por impuestos, porque el segundo sector receptor, lo cual agradezco enormemente, estos 3 años ha sido educación, decidimos que nos fuéramos para el tema de dotación en un sentido amplio para que además el empresario pudiera ver pronto pues, su legado, su aporte, y para que complementara todo lo que fue el desafío de reactivar el Fondo FIE, que obviamente tiene historias muy halagadoras como las que les he contado de los colegios que entregó el Grupo Colpatria y que viene haciendo, y otras muy difíciles que me tocó asumir 251 obras detenidas y focalizadas en 2 contratistas con consecuentes incumplimientos, con un valor superior a 2 billones de pesos y con todas las regiones desesperadas por más de 3 años consecutivos de esperar una infraestructura y no entregarla. Fue muy difícil porque no es un tema de retrovisor y no es mi estilo, pero la desesperanza de las comunidades y de los mandatarios locales es difícil de administrar versus lo que toca hacer en el marco jurídico, ¿no? Porque esto no, uno no puede improvisar, entonces tocó hacer fuertes procesos jurídicos, presupuestales y de toda índole. Hoy tenemos una excelente gerente del Fondo de Infraestructura Educativa que seguro muchos de ustedes conocen, y la buena nueva para seguir trabajando es que de los 251 proyectos ya reactivamos 230. Estamos en la última fase de reactivación, luego tenemos que llevarlos a cabalidad, que es la meta, entregar, son más de 12.000 espacios y ambientes de aprendizaje que tenemos que entregar, y además una línea de mejoramientos rurales, que es una línea que además en época de pandemia pues la lanzamos y es muy pertinente porque tiene que ver con adecuaciones de instituciones que por años no se les había invertido un recurso en temas de baterías sanitarias, de salones, de comedores escolares. Serán 689 por 180.000 millones de pesos en todos los departamentos, y sobre todo concurso, pluralidad y transparencia. Pasamos de los proveedores que teníamos, que era cerca de 9 proveedores, a hablar de más de 80 proveedores, 60 para unos temas, más los de mejoramientos. Queremos tener muchos más constructores y constructores en las distintas regiones del país que se habiliten, que por su capacidad residual real puedan cumplir, y que cada vez que uno abre un espacio de estos, y seguramente lo sabe muy bien el Grupo Colpatria, la alegría es enorme porque no es la entrega o lo que a veces dicen que simplemente unos ladrillos más, es cambiarle y dignificar los ambientes de un barrio, de una comunidad y obviamente de una ciudad. Entonces, este es un desafío enorme
y acá me pusieron arriba el logro de jornada única, entonces lo conecto, pero les cuento antes, transporte escolar es otro elemento de bienestar. Transporte escolar solamente estaba reglamentado para lo urbano y pocas modalidades para lo rural, y hay niños en Colombia que tienen que transitar 4 horas, 3 horas, 5 horas, entonces también claramente hay que pensar en ellos, pero eso exigía cambiar una norma. Emitimos un decreto con la ministra de Transporte, ya hay zonas rurales especiales, obviamente no se ha podido implementar en cuanto a que el decreto salió en el mes de junio en marco de pandemia, pero esperamos que esta base normativa les permita a los gobernantes, alcaldes y gobernadores hacer contrataciones de transporte para maestros y para estudiantes que contribuyan a su bienestar. Cada vez que hablan de vías terciarias, el presidente siempre lo dice, pues piensan en la infraestructura, obviamente ustedes de primera mano, pues es el campo también que conocen, pero pocos lo relacionan con cómo impactan las vías terciarias, la reducción de tiempo y la mejora en el transporte de los niños, las niñas y los maestros. Entonces allí estamos trabajando muy de la mano con la ministra Ángela y pasamos entonces a pensar con todo esto que les he contado de la infraestructura, de los retos, de los desafíos, a una meta que se puso el país hace unos años, que se ha puesto Latinoamérica. Realmente de América Latina solo Chile y Uruguay tienen jornada única, o sea, como la jornada de sus hijos de un tiempo superior o promedio a 7 horas, donde tienen pues todo el espacio para hacer un desarrollo integral, no solo de las áreas fundamentales. Colombia y el resto de países de América Latina en los años 70 pues tuvo que arrancar con estrategias de doble jornada, y lo hicieron porque si no, no se podían superar las estrategias de cobertura. Se logró, entonces ahora estamos en un desafío en América Latina, exceptuando esos 2 países que siempre son referentes en este tema, a pensar como paso a paso, porque jornada única no es decretar solamente más horas, eso tiene muchos detalles para hacerlo con sentido, y es la infraestructura, la alimentación, los maestros, la revisión curricular de cómo hacer que las horas adicionales puedan darle espacio a las artes, al deporte, a las ciencias, se relacione con fortalecimiento de competencias básicas. Vamos en un 16%, partimos de un 12%, la meta es 24%, y por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, porque podrán ustedes pensar que pasar de 12 a 24 es poquito. Es complejo porque hay que hacerlo bien. Uno no puede hacer una promesa de valor de un tiempo escolar con unas características que no sean. Entonces, ahí además se van dando cuenta ustedes que obviamente no es como duplicar el número de colegios pensando que todos están solo en doble jornada y los van a pasar a única, porque además hay que tener en cuenta cómo han cambiado las cifras poblacionales, los grupos etarios de población en ingreso a edad escolar y demás, pero sí hay que continuar invirtiendo una senda continua de infraestructura educativa muy coordinada con los entes territoriales, que vincule mejoramientos, que vincule infraestructura nueva, y darle toda la vida a programas como el de alimentación, a programas para reducir la deserción, estrategias de búsqueda activa, trabajar totalmente de la mano con el DPS para que todos los programas de estrategias de transferencias condicionadas estén muy relacionados a la realidad de que el niño esté en el aula. Aliada a este periodo ha sido clave el DPS, y creo que en esta pandemia y con lo que viene de afectación social y económica y de la recuperación social y económica, tiene que ser que educación trabaje de la mano con otras aristas de las políticas sociales. Sigamos. Aparece también el logro del primer bienio, y me faltó esa cifra atrás, no sé si Santiago la puso adelante, pero la digo de una vez, y es un programa muy bonito que conoce el doctor Pacheco, que se llama Doble Titulación. Es un programa donde la educación media se une o con instituciones de educación superior o con el SENA, muy fundamentados en que estos 2 años tengan un sentido también de habilitación laboral. La doble titulación tiene que ver con que se titula un bachiller, pero se titula también una habilidad técnica laboral, les da posibilidades de comenzar a generar un empleo y les da posibilidades de continuar en una trayectoria educativa. La meta son 650.000 jóvenes. Este año llegaremos a 300.000, pero además el SENA ha tenido que hacer una inversión muy fuerte en esta pandemia en transformación digital, que venía trabajando con una plataforma que se llama En Territorio, pero que ahora les implica tener simuladores en todas las áreas y los programas muy ajustados a los nuevos centros de formación del SENA, pensando también en un año 2022 donde hay una alternancia, porque pues realmente hasta que no solamente no se desarrolle la vacuna, sino se hagan los procesos de compra, de inmunización, de priorización, todo esto, pues los temas de cuidado, autocuidado y distanciamiento social van a estar allí.
y entonces tenemos que poder hacer una reactivación del sector educativo donde uno determine los momentos más significativos para la presencialidad, donde aportan el mayor valor, y los momentos de trabajo en casa. Me incluyeron aquí un logro interesante para Olimpia y para también los desarrollos del grupo, y es la incorporación de tecnologías. El consejero, el alto consejero Víctor, pues en diversos espacios, no por pandemia, antes de, había expresado los desafíos del presidente en transformación digital. Tenemos un COMPES de transformación digital del 2019 y un COMPES de tecnologías para aprender con la ministra Silvia y hoy la ministra Karen, que hablaba ya de las metas de conectar, de llegar a conectar el 70% del país y 10.000 escuelas más. Esto es bien importante porque además no es conectar por corto plazo, es por una década, generando las capacidades instaladas, y obviamente en pandemia tuvimos que redoblar esfuerzos de muchas iniciativas que se venían trabajando a un ritmo y que nos permitió desde enero, cuando se conocieron los primeros resultados a nivel internacional del COVID, el presidente nos impuso la meta del proyecto que estaba para la mitad de año, que era Aprender Digital, una plataforma con más de 80.000 contenidos digitales, entregarle el 16 de marzo. El 16 de marzo se toma la decisión de que los niños y jóvenes estén en casa con 54 casos detectados. La plataforma inicia su funcionamiento el día siguiente, y alrededor de Aprender Digital han venido muchos otros desarrollos. Tenemos un canal de televisión con todos los canales regionales, 12 horas de parrilla de programación con más de 1.200 emisoras locales. Es decir, tenemos multiformato, y creo que el multiformato también llegó al sistema para quedarse. Es una de esas buenas, de esas lecciones positivas de la coyuntura que voy. Surgen los distintos formatos porque como en Colombia no tenemos aún conectividad en el 100% del país, hay que llegar de alguna forma, y de forma recurrente y de forma amorosa y con contenidos, y un esfuerzo enorme que hacen los profesores en todo el territorio nacional a los estudiantes. Y entonces televisión y radio tienen mucha mayor penetración, pero lo que ha surgido de programas como Tu Profe en Casa, de historias en altavoz, que lo tenemos con la Radio Cadena Nacional para estar con los mejores escritores del país, es que para la ruralidad va a ser maravilloso porque puede ser un complemento genial a la jornada, más allá de superar la época de pandemia. Entonces, si nos preguntan, pues hay un sector educación ya pensando en multiplataforma, multicanal, diversos contenidos, apoyos para los distintos roles, una relación muy fuerte familia-escuela, que no solamente se hizo evidente porque la crisis lo invitó a reforzar, sino que ya tiene un proyecto que lanzamos desde el mes de julio, que teníamos en el plan de desarrollo, incluso tiene una ley que la alcanzamos a aprobar de todo el tema de escuela de padres, y que lo que busca no es solamente reunir los padres consecutivamente con una obligación, ¿sí?, sino con una convicción de eso, no solamente ir a ver las notas de desempeño escolar, sino construir espacios que incluso en los horarios normales de los padres, en su actividad laboral, en su actividad cultural, y esto obviamente en personas de mayores recursos es algo habitual, y es lo que uno llama ese capital social que diferencia a una persona de otro, un profesional de otro, pero allí es donde está tal vez la mayor brecha de aprendizaje, y es donde tenemos que tratar de incidir en ese capital social, y la tecnología obviamente tiene unas formas pues y unos contenidos que nos irían cerrando esas brechas. Los programas del ministerio, muchos se digitalizaron. Tenemos el programa de inglés Be The One Challenge, que fue hecho con el Consejo Británico para la proficiencia del inglés. Está para teléfonos, dispositivos móviles y computadores. Tenemos todo el pre-ICFES. El ICFES tiene un pre-ICFES 100% digital para preparación de los jóvenes que no tienen además los recursos para pagar ningún tipo de preparación. El ICFES transformó las primeras pruebas latinoamericanas 100% digitales, que son saber TIT, saber técnico y tecnológico. Generamos también el primer concurso nacional de escritura digital, el programa para los maestros Contacto Maestro, que a un clic el maestro no solamente tiene los servicios que habitualmente tiene de salud y seguridad en el trabajo, de formación, sino toda una plataforma que contempla más de 44.000 millones invertidos en formación posgradual por las mejores universidades, continuada, formación en tecnologías, formación en competencias del cero. Solo para darles algunos ejemplos, seguro se me olvidan muchos de los desarrollos que han hecho los dos viceministros con un trabajo enorme, pero todas las entidades del sector educativo y también las secretarías de educación pues están haciendo un gran esfuerzo
para aprovechar esta coyuntura, darle un salto en tener contenidos en múltiples plataformas y formatos. El programa PTA es uno de los programas que tiene alrededor de 9 años, es uno de los programas que encontramos, que valoramos, que evaluamos, que robustecimos y que continuamos, y es la entrada para hablar de calidad a las instituciones públicas. Creamos justamente ahorita en mayo la Escuela Nacional de Directivos, no es una infraestructura física, es emulando los ejemplos de Inglaterra, por ejemplo, de formación de rectores de colegios, para hablar de rectores líderes, para hablar de competencias ciudadanas, socioemocionales, de coaching educativo y de muchos ejercicios donde los maestros tienen tutorías y los rectores alrededor de temas claves. Continuemos. Aquí aparece un poco la síntesis de un trabajo en el que siempre me oyen decir que los espacios de diálogo han estado allí, cada día el número sube, pueden ser ya más de 330 y seguirán, porque creo que ese espacio siempre tiene que darse, y más allá de las diferencias políticas que puedan tener distintos movimientos o causas, tenemos que centrarnos en temas que lo dignifiquen, en temas que, como el estudio que hacía en su momento la Fundación Compartir, contemple cierre de brechas, contemple evaluación diagnóstico formativa, contemple formación continuada, y bueno, ese es un gran reto del sistema, y esos han sido acuerdos que se han venido cumpliendo todos y cada uno con los más de 331.000 maestros de FECODE. Justamente el último tramo que quedaba de brecha salarial de este estudio que en su momento hizo el doctor Perry y la Fundación Compartir, pues ya está en el incremento de estos 4 años. Siguiente. Hasta allí algunos de los proyectos, seguramente he omitido por el tiempo, pero básicamente les dejé ver primera infancia, un concepto renovado de bienestar desde alimentación, desde infraestructura, desde una reducción de la tasa de deserción, desde los proyectos de transporte escolar, para pasar a entender que hay jornada única y media titulación como 2 hitos en el sistema que buscan no solamente el logro educativo, sino un desarrollo más integral. Y hago un par allí para hablar también del ICFES, que les hablaba ahorita de la transformación en su concepción y diseño de pruebas, sino también el ICFES realizó todo lo referido a la evaluación diagnóstico formativa de los docentes y a volver a traer al escenario educativo las pruebas para tercero, quinto, noveno, que se suman a las tradicionales pruebas Saber 11, que nos permiten pues tener como un conocimiento más detallado por niveles de formación. Lamentablemente por la pandemia no las pudimos implementar este año. Ustedes saben que se corrió también la prueba PISA al año 2022, pero entonces, más allá de que ya dejamos los desarrollos listos para el momento en que los podamos hacer, también se concentró el ICFES en diseñar un primer sistema. Digamos, toda América Latina está hablando de las brechas de aprendizaje que va a generar la pandemia, y es evidente que se va a dar porque estamos en contextos muy distintos y los niños tienen formas de aprender y tienen como contenidos y formatos que pues hacen que estén en niveles distintos. Este sistema va a estar al aire en octubre, es un sistema de información a disposición de todos los colegios para no rankear, sino entender cuáles son los temas que tenemos que seguir reforzando. Esto no es solamente un tema de hacer un tránsito entre que el niño termine el año escolar de este año y pase al siguiente, sino entender realmente el niño en su trayectoria de formación, dónde están estos hitos. Esto va a ser muy importante porque el impacto de este proceso es un impacto importante a nivel emocional en los niños, a nivel cognitivo, a nivel de la relación con las familias, las estructuras familiares, y pues el sistema tiene que ser consciente de ello y no solamente un tema de hacer una reactivación gradual y progresiva, de la que ya les hablaré que es muy importante, sino hacerlo con sentido de entender dónde están estas brechas. Paso a educación superior. En educación superior podría resumir como 4 líneas grandes de trabajo. La primera era acceso, cómo lograr hacer un programa que tuviera en cuenta el mérito, la excelencia, que permitiera fortalecer la educación pública también y que lograra llegar a un número importante de beneficiarios. Es un hito porque no hay un programa que logre tener ese número de beneficiarios hasta el momento en el país. Van a ser 336.000 jóvenes. Es un programa ejecutado con el ministerio, con el apoyo del DPS, un apoyo muy importante para todo el tema de manutención. Entonces se une un programa de transferencias de una institución como el DPS a un programa de mérito como educación de las universidades privadas,
que se sumaron en el componente de excelencia y hacen un aporte significativo, y de donantes, porque el componente de excelencia también tiene un componente de donaciones. Para darle cifras gruesas, digamos, los recursos adicionales que se le dieron al sector de la educación superior pública con objetivos de calidad, de mayor cobertura, de mejora en investigación y en ciencia y tecnología son 4.5 billones que se van honrando año a año, a pesar de las vicisitudes económicas en las que estamos. Por otro lado, el programa Generación E tiene esta meta y está llegando al 97% de los municipios del país. Hay un desafío enorme con las instituciones de educación superior, y tal vez este salto que estamos dando a nuevos formatos y demás nos va a permitir llegar a muchos municipios del país. Y lo conecto con el proyecto de ruralidad. El proyecto de ruralidad lo diseñamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo aprobó el Congreso, y es un proyecto que para todos los que se están preguntando ¿y qué hacemos en estos municipios PEDET tan importante de recobrar la institucionalidad y de construir una paz con legalidad? Y para eso está el programa del BID, que no mencioné antes porque lo voy a ligar entre básica y superior. Es un programa que busca llegar a estos municipios con infraestructura, con alimentación escolar, incluye también recursos de Locat Paz y recursos de regalías, formación de maestros. Los maestros de la zona rural son los que menos tienen posibilidades de asistir a programas de posgrado. No había podido hacerse un concurso rural de maestros que les permitiera formalizar su contratación. Ya está en curso el concurso de ruralidad para los municipios PEDET, pero además de esto, opciones de formación de educación superior, articulación con el sector cultura y recreación, en fin. El proyecto de ruralidad, como tenía la oportunidad de contarlo en la invitación que me hacía pues uno de los gremios importantes de desarrollo agrícola del país, va a ser diferencial, y allí es muy importante que la educación llegue como quien hace una invitación cierta a articular muchas cosas: emprendimiento, desarrollo de base, cultura, recreación. Y cuando uno llega obviamente a esos municipios encuentra unas caras que lo llenan a uno de ánimo para seguir adelante, porque es como la esperanza del territorio, y obviamente en ese territorio para construir relaciones distintas y formas distintas de encontrarse requieren una base de educación. Entonces, ese programa de desarrollo rural que tenemos es muy importante, lo ejecutamos con el consejero Emilio Archila y también concurren todas las entidades del Estado, y justamente ahorita que se cumplían los 2 años de la firma del acuerdo de paz, pues se pudieron ver los múltiples avances que hay en cada uno de los proyectos que fueron construidos para 15 años de desarrollo con la comunidad. Y ahora que se logró aprobar el proyecto de regalías, donde se adelantan un número importante de billones de las regalías de Locat Paz para los PEDET, pues creo que veremos en ejecución conjugados obras con impuestos, Locat Paz, el proyecto de ruralidad, las inversiones de alcaldes y gobernadores, para lograr sacar estos proyectos adelante que son tan importantes para la construcción de esta paz con legalidad. Volviéndome a centrar en educación superior, entonces les decía que hay esta meta de estudiantes en educación superior, pero además desde el primer momento también entendimos que la normatividad del sector de educación superior tenía cerca de 9 años y que era el momento también de hacerle una actualización, construirla con los académicos del sector, maestros, rectores, etcétera, y pensar qué estaba requiriendo la formación. El doctor Pacheco preguntaba justamente qué requiere el mercado laboral, cuáles son las tendencias. Estuvimos con IESAL, UNESCO, estuvimos revisando todos los modelos a nivel internacional. Esto dio como consecuencia un nuevo decreto de aseguramiento de la calidad, un nuevo modelo de aseguramiento de alta calidad. Como todo lo nuevo, pues obviamente genera inquietud en el sector que él mismo lo construyó, pero yo creo que vale la pena porque antes de la pandemia ya teníamos un sector que quería trabajar en 4 modalidades. Colombia tenía normatividad para 2 modalidades, presencial y a distancia. Ahora hablamos de presencial, de a distancia, de virtual, de blended. Obviamente eso no es tan sencillo como que solo yo lo menciono acá. Tienen muchos requerimientos para las instituciones, pero lo sabe también el doctor Pacheco, tenemos que modernizar mucho el sistema de información con el cual hacemos el seguimiento a todo el proceso de calidad para hacerlo en mejores tiempos, para hacer un sistema más flexible, donde uno no le diga a las universidades que cambien sus programas y el ritmo sea muy lento. Ese es un desafío enorme. El sistema termina su diseño a finales de este año y justamente también por época de pandemia y por el nuevo modelo de aseguramiento de alta calidad, también hay un atributo de confianza en las universidades que tienen acreditación de alta calidad para ser muy innovadoras en los programas,
que lo está requiriendo la pandemia, que lo requiere el país, etcétera. Sigamos. Bueno, ya voy terminando, ya me pasé a 50 minutos. Aquí están los resultados de Generación E. Rápidamente la siguiente. Aquí aparecen otros logros en educación superior que ya pues les mencionaba. Yo creería que me centro en terminar contándoles en tiempos de pandemia, y yo creo que dejemos allí la diapositiva, qué ha pasado, medidas del COVID. Rápidamente la siguiente. Nos tocó generar muchos decretos ley en medio de la emergencia para ajustar el sistema, los calendarios escolares, el programa de alimentación, el sistema de evaluación, para crear el Fondo Solidario por la Educación. El Fondo Solidario tiene recursos para padres y familias de colegios, jardines, de universidades, el plan de alivios de ICETEX, de instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Además de eso, una discusión muy amplia. Seguramente ustedes me vienen escuchando desde finales del mes de mayo hablar de lineamientos y de alternancia. Como siempre lo he explicado, no es una palabra que se inventó Colombia, es el concepto internacional para entender que un sistema tiene que reactivarse con normas de cuidado, de distanciamiento social, y tiene que volver porque, como lo muestran los distintos estudios del Instituto Nacional de Salud y muchos papers a nivel internacional, la afectación emocional del confinamiento y la afectación en aprendizajes es grandísima, y también hay muchos mitos que ha venido desmitificando el cuerpo científico. Tenemos un comité científico para educación con los directores de la Asociación de Pediatría, de Psicología, de Psiquiatría, de Bioética y de Epidemiología para acompañar cada decisión. Saben que era polémico hablar de lineamientos, pero era responsable, porque había que comenzar en medio de, obviamente, la angustia, del sentimiento de que los estudiantes y la familia son lo más importante en cualquier núcleo familiar, a decir que hay que prepararnos. Ya hoy les puedo contar que tengo 19 entidades territoriales de colegios públicos y privados en procesos de alternancia. Vamos paso a paso, entregamos recursos a todas las instituciones públicas para que puedan tener los protocolos de bioseguridad. Es un ejercicio de confianza con el consentimiento de los padres, pero está pues más que probado a nivel internacional que es muy importante, como lo decía hoy el ministro de Salud en el Congreso, que lo hagamos y que vayamos obviamente paso a paso en el proceso. Las universidades no se han quedado atrás. Tuvimos ya laboratorios de práctica todo el mes de junio, todo el mes de julio, más de 140 universidades en sistema de alternancia. Ya iniciaron calendario de segundo semestre. No les puedo dar el dato cerrado, así ya calculado perfecto de deserción, pero como pudieron ver en artículos recientes, por fortuna y gracias a las medidas que tomó el gobierno y a las medidas que tomaron las instituciones de educación superior, el impacto va a ser muchísimo más bajo de lo esperado, de los más bajos de América Latina. Eso demuestra que tenemos que seguir como concurriendo en equipo a leer el impacto de esta coyuntura, a entender que la educación es muy importante en estos momentos para mantener a los jóvenes no solamente en proceso de formación, sino en medio también de todo el impacto emocional que esto genera, a visorarles una oportunidad pues de futuro. Y allí vamos, seguirán los meses de octubre, de noviembre, diciembre en este proceso de reactivación. Y siempre que nos preguntan en el 2022, pues obviamente será un año donde también estaremos hablando de alternancia, justamente por el desafío que el ministro de Salud y su comité científico tienen para no solamente ir entendiendo la evolución de la pandemia, los brotes, ustedes lo han visto ya en otros países del mundo, el desarrollo de la vacuna, el proceso de inmunización y todo esto que no es de un día para otro. Así que como sector, la pandemia nos trajo una dinamización de la innovación y la irrupción de la tecnología, una posibilidad grande de transformación digital. Nos trajo muchos desafíos, pero nos trajo oportunidades, tal vez, como mencionaba el doctor Eduardo, para hacernos preguntas de transformaciones a nivel de instituciones, de cómo llegar a estas regiones, de cómo pues tener, como siempre mencionan los rectores, el rector de los Andes o la rectora de la Nacional, esta combinación entre el porqué de la presencialidad en un pregrado, el distinto rol que juega en un posgrado, cómo combinarla con trabajo en casa. En fin, hasta aquí. Disculpen que me extendí. Las premisas que tenemos en el plan, cómo hemos avanzado y cómo vamos en tiempos de pandemia. Aquí está un comercial, pone Santiago, de los lineamientos. Necesitamos hablarle mucho más a las familias. Voy a comenzar todos los miércoles en un espacio que se llama Confianza con las Familias, con la información que me está produciendo la Universidad de Antioquia, el comité científico que tiene varias universidades, para que los papás se familiaricen y los maestros más con toda la investigación que hay alrededor de retornar a un espacio
seguro y con protocolos a un espacio educativo. Muchas gracias. Ministra María Victoria, de verdad, muchísimas gracias por esa completa presentación de resultados que nos mostró desde preescolar, básica, medio y superior. Y en lo personal le comparto que me sorprende esa cifra que usted nos transmite de 10 millones de personas hoy están en una etapa de formación, entre 10 y 11 millones de personas, en la cual en su cartera de alguna manera o se supervisa o se busca dar ese crecimiento de ese grupo. Así que uno podría pensar que uno de cada 5 colombianos realmente está en un proceso de formación y digamos lo que su cartera a cargo de esa búsqueda de crear un país más competitivo y más educado. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar en una etapa de preguntas. Los que quieran pues, solicitar la palabra lo pueden hacer a través de Zoom. Hemos recibido algunas preguntas. Voy a darle la palabra inicialmente a Jimena Duque, presidenta de FEDESOF, que me solicitó la palabra. Jimena, buenas tardes. Adelante, tienes el micrófono abierto. Hola Daniel, muchas gracias, ministra. Un gusto conocerla. Jimena Duque, presidenta ejecutiva de FEDESOF. Ministra, muchas gracias por la presentación. De verdad, pues, muy gratamente sorprendida y felicitaciones por toda la labor que hace desde su ministerio. Nosotros desde la Federación seguimos insistiendo, obviamente, y celebramos el COMPES de Tecnologías para Aprender, pero seguimos insistiendo un poco en la importancia que tiene la educación STEM en todas las fases de educación del país. Venimos trabajando en una estrategia de corto, mediano y largo plazo en cantidad, calidad y pertinencia. Así que el mensaje más que conocer, obviamente, un poco más a profundidad lo que se está haciendo en el ministerio en este punto, es también invitarla a que se una un poco más a la federación y a lo que estamos haciendo dentro del gremio. Entonces, muchas gracias, ministra, y sí me gustaría conocer un poco más a fondo lo que se está haciendo en este tema. Mil gracias, Jimena. Contarte que la semana pasada lanzábamos con la ministra Karen la ruta STEM. Allí está, bienvenidos todos los que quieran sumar. Están ya los componentes de contenidos, el kit de entrega a cada uno de los colegios. La ministra Karen casi que subió en 5 la dimensión del proyecto. Va a ser un proyecto muy grande. Va a tener en cuenta todo el proceso STEM que han hecho parques tecnológicos como Parque Explora, Universidad de los Andes y el grupo que venía como trabajando el know-how alrededor de competencias de STEM. Así que bienvenida a que la federación se sume al proyecto que lideramos con la ministra Karen. Muchas gracias, ministra. Ministra, hay varias preguntas que han surgido desde la última tribuna que invitamos al rector de Minuto y están alrededor acerca del balance de un poco del sector privado en pandemia, universidades, colegios, que es una óptica también que analizar, porque pues un número importante del sector educación también utiliza el sector privado. ¿Cuál es el balance un poco que usted pueda tener a la fecha de cómo le ha ido a estas instituciones en medio de la pandemia? Total, a nivel de preescolar, básica y media, las cifras nos dejan ver que en preescolar y en educación media, es decir, como en los dos momentos, tanto de inicio como de finalización del ciclo, son los niveles donde puede haber un mayor nivel de deserción. Por ahora uno lo denomina, Daniel, ausencias. Técnicamente hay un tema de ausentismo y uno de deserción cuando ya es prolongada y la no continuidad del siguiente año. Entonces, justamente la Universidad de los Andes está desarrollando con nosotros el observatorio de trayectorias para cruzar la información de todos los sistemas de información, eso hoy no se tiene, y poder dar los resultados detallados de ausentismo versus deserción. En este momento cada secretaría priorizó los niños o las familias que no han dado pues una respuesta continuada para entender qué está pasando dentro del año escolar. Están como prioridad dentro de un proyecto que se llama Búsqueda Activa. A nivel de colegios privados también tú lo puedes ver justamente en preescolar.
Estamos generando unos planes con ICBF y la consejería y lanzamos una primera línea y unas medidas complementarias para jardines, que son la línea de crédito a familias, padres de familia. Fueron 57.000 beneficiarios. Vamos a continuar el primer semestre del 2021 también con un esfuerzo que está haciendo el presidente presupuestal, pudiéndole también dar este apoyo a las familias de los colegios privados de los estratos más vulnerables. Ese es el plan del señor presidente. Por otro lado, en cuanto a universidades, generamos tres tipos de apoyos para las universidades privadas. El plan de alivios de ICETEX, porque hay un número muy importante de los deudores de ICETEX que están en universidades privadas. El plan de alivios pudo cobijar a más de 106.000 jóvenes en Colombia. A eso se sumó la línea que montó Ministerio de Hacienda, donde para educación superior generamos una línea especial de crédito de 1.5 billones de pesos y 1 billón para jardines. Son 2.5 billones que no solamente están este año, sino que pues van a continuar para apoyar en temas de inversión en capital y nómina, más los subsidios que se dieron de apoyo a las instituciones privadas, quienes aplicaban y cumplían las condiciones para nómina y para primas de servicios. Se hicieron las adecuaciones para que también pudieran aplicar los jardines. Cuento todo ello con un esfuerzo muy importante de las universidades privadas de generar planes de estímulos y demás. Ustedes veían tal vez un artículo reciente de hace unos 5 días de semana contando cómo con testimonios de muchos rectores de universidades públicas y privadas la deserción había sido mucho menor a la esperada. Yo solo les podré dar la cifra. En octubre, en este momento, las universidades todas me están diligenciando, lo sabe el rector de la Uniminuto. Enviamos esta semana el formato para actualizar matrícula y más que dar solo expectativas de encuestas, que era lo que se podía hacer en los meses de junio y julio, de usted cómo espera sea la afectación, cree que va a poder ingresar, ya darla de manera pues numérica, real el dato. Vamos a seguir con todos estos planes de apoyo, porque yo creo que, como dejaba ver el espíritu del artículo de semana, por fortuna, por la combinación de acciones, va a ser mucho menor a lo esperado la deserción. Obviamente, tenemos un área de pregrado y un área de posgrados, donde ustedes imaginarán que ante una coyuntura, pues las familias priorizan pregrado, pero también pues tenemos que seguir trabajando por fomento a posgrados. Así que así vamos, y hay como una combinación de acciones de las instituciones privadas y de los apoyos del gobierno. Okay, muchas gracias, ministro. Voy a darle la palabra a Luis Javier Parra. Luis Javier, muy buenas noches y adelante, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, Daniel. Ministra, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa exposición tan fluida y tan completa. Se nota que domina su cartera completamente. Hilando un poquito la pregunta anterior sobre el tema de STEM, quería alinearla con el programa de los 100.000 programadores que se van a educar por iniciativa del Ministerio de las Telecomunicaciones. Digamos, ese resultado probablemente pues va a ayudar a la industria, pero yendo hacia atrás, esos 100.000 programadores se tienen que convertir a futuro en que no sean 100.000, sino básicamente lo que es la educación en computación o en prácticas de programación tiene que ser casi una habilidad como de alfabetismo. Todos debemos conocer algo de eso. ¿Qué planes hacia el futuro, además del tema de STEM, que obviamente es la base, el Ministerio puede estar planeando desarrollar para mejorar ese nivel de conocimiento cultural en programación para toda la población? Muy bien, doctor Luis Javier, pues como usted indica, el plan que lanzó la ministra Karen se lanzó pues en conjunto. La ministra lo diseñó, tiene los recursos, pero dentro de los 100.000 programadores hay maestros, hay estudiantes y hay estudiantes de colegio, estudiantes de media, justamente para, como dice usted, ir sentando las bases en un desarrollo de competencias que debe ser transversal, porque es muy requerido, no solamente por las exigencias de la cuarta revolución industrial, sino por el mercado laboral. Ahí le puedo contar que adicionalmente el SENA, el doctor Carlos Mario, está diseñando en paralelo programas de corte como el que estamos mencionando, en otro tipo de habilidades digitales que han venido trabajando con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, con sede en Medellín, y con todas las asociaciones que están alrededor de estos temas, y que ahora con la digitalización de los procesos de media, desde media a superior,
pues yo creo que va a ser uno de los componentes. Estamos analizando con el SENA exactamente qué oferta, dado que no todo va a ser presencial y que podemos hacerlo en los municipios donde va incrementándose el nivel de conectividad, pudiésemos llevar. Así que yo creo que la disposición de esto y la convicción del presidente es toda, y ahí confluimos Mineducación, Mincomunicaciones, Impulsa y el SENA. Somos como las 4 entidades que estamos trabajando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Señora ministra, vamos a hacer las 2 últimas preguntas para ir cerrando. Voy a darle la palabra a Joana Giraldo y después a Guillermo Ancísar. Joana, muy buenas tardes. Estoy abriendo el micrófono. Muy buenas tardes, ministra, y a todos, ¿cómo están? Yo quisiera saber qué proyectos o qué tenemos en mente para el plan de Colombia bilingüe. ¿Dónde quedan los proyectos del bilingüismo? ¿Qué apoyo van a tener los proyectos del bilingüismo en nuestro país? Bueno, muchas gracias, Joana. Al respecto, contarte que desde el año, para ser exacto, en el 2013, desde otra responsabilidad que yo tenía en la Fundación Empresarios por la Educación, nos unimos con el Ministerio de Educación y el gobierno británico para hacer la primera colección de textos colombianos hechos por Oxford, pero con la realidad colombiana para la enseñanza del inglés. Recordemos todos los que tienen más años, como yo y más que están aquí conectados, que no había un texto de inglés con contenidos colombianos. Estos textos son 100% gratuitos, los estamos entregando en todas las instituciones educativas, están de 6º grado a 11, es decir, no van para básica primaria, sino para básica secundaria. Tienen texto para maestros y para estudiantes, pero sabemos que hay que seguir sumando elementos si queremos desarrollar proficiencia en el inglés. Entonces, vino el desarrollo de la aplicación que les conté, que se llama Be The One Challenge, fue desarrollada también con el apoyo del gobierno británico, como una herramienta que permite mejorar en espacios de juego, distendidos, de exploración, de experimentación para niños y jóvenes, que además son mucho más de desafíos tecnológicos, para también trabajar proficiencia del inglés. Estamos en proceso de formación y certificación de maestros, que es un desafío no nuevo para el sistema y que hay que seguir llevándolos al nivel que necesitamos para lograr la proficiencia. En algún momento se trajo al país docentes nativos para la enseñanza del inglés, que es una muy buena idea. Lo que ocurre es que por costos y por continuidad, pues no logra uno tener un gran impacto. Entonces lo que estamos generando con apoyo del gobierno británico, del gobierno americano, del gobierno canadiense, es también cómo generar espacios de interacción cultural y tecnológica complementarios a lo que sucede en el aula, donde el joven tenga el incentivo de que para poder desarrollar su hobby, una habilidad, pues lo tiene que hacer en un segundo idioma y lo acerque uno culturalmente al día a día de los jóvenes. Básicamente eso, además de obviamente los procesos de formación y becas que tiene el ICETEX de formación de segunda lengua, y ahora también pues estamos trabajando con unos recursos que nos ganamos de cooperación con el gobierno francés, con el actual ministro francés y el embajador, que va a incrementar el número de colegios que deciden como segunda lengua el francés, para darte un ejemplo también de lo que es proficiencia en segunda lengua, ya no inglés, sino francés. Perfecto. Bueno, última pregunta. Guillermo Ancísar, muy buenas noches. Estoy reiniciando micrófono. Adelante con la pregunta. Muy buenas noches. Ministra, gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted estas palabras. ¿Cómo hacer para generar confianza en el alumno y pueda retomar a la alternancia? Que he visto ese miedo todavía de las personas de querer regresar. Perfecto, don Guillermo, muchas gracias por su pregunta. Me parece genial, Daniel, poder cerrar con esto, porque creo que es tema de interés de todos. Yo creo que no hay duda de que todos, padres, estudiantes, maestros, todo el mundo quiere lo mejor para los niños y para los jóvenes. Aquí lo que pasa es que estamos en una condición muy especial, con alguna desinformación y mucha información, a veces solo de 140 caracteres, que obviamente acentúa también el miedo o la inquietud del retorno. La realidad del retorno es que uno no puede desconocer que los niños que tengan preexistencias, una condición de salud o su núcleo familiar, pues hay que preservar todas estas condiciones, lo hemos dicho muchas veces, pero también hay que reconocer, como lo está mostrando el ministro ya desde hace algunas semanas, desde que comenzamos a generar el proceso de alternancia,
el pico pues de la curva y su descenso y las condiciones actuales pues permiten hablar de un proceso de alternancia. ¿Cómo generar esta confianza que usted pide y que yo creo que es el valor que más necesitamos de parte de todos los actores? Mucha información. Con el comité científico con el que me reúno cada 8 días y quienes generosa y gratuitamente le han puesto todo el trabajo a esto, lo que más me sorprende, y espero que esto esté a disposición del público, el primer entregable la semana entrante, es ya mucha información comparada que desmitifica temas que podían decirse en marzo, en abril o en mayo sobre los vectores de contagio, sobre el tema pues, de los usos de tapabocas de ciertas edades u otras edades, sobre el tema de la mortalidad o de la afectación de menores. Toda esta información cuando la van compartiendo y cuando van contando las experiencias que han funcionado y también cuáles no han funcionado. Siempre traen a colación, por ejemplo, un tema como Israel, que tuvo que ver con el manejo de los aires acondicionados y de la aglomeración y de muchos factores. Entonces, por eso, cada experiencia uno no la puede pensar que va a ser exactamente igual. Pero ¿qué elementos tiene don Guillermo, un padre o una entidad territorial para la toma de decisiones, ¿no? Recordemos que cada alcalde y cada gobernador va tomando la decisión acorde a los lineamientos que dimos. Primero, la evolución de la pandemia. Segundo, un diagnóstico por institución educativa que ya lo tienen las secretarías de colegios públicos, de colegios privados, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el tamaño, la ventilación, la disposición de las aulas, los tamaños de los grupos para tomar las decisiones más acertadas. Tercero, haber comprado los implementos de bioseguridad, que como les conté, pues ya al sistema público se le entregó los recursos y Colombia Compra Eficiente hizo un acuerdo marco para que pues no los engañen con precios o con que el mercado de pronto tenga desabastecimiento y puedan ellos adquirir. Y el cuarto, consentimiento de los padres. Y el quinto, que sea un elemento gradual, progresivo y seguro. Al momento les contaba de 20 experiencias y no sé si de pronto alguno estaba conectado la semana pasada, el día jueves, que estaba en el programa del señor presidente y fue muy bonito y bonito podérselos compartir testimonios de 2 rectoras, la una de Carmen de Viboral, Antioquia, y la otra de la zona rural de Pereira. Y era muy bonito verlas. Primero, esto requiere pues convicción, querer hacerlo, tener muy buena información, darle muy buena retroalimentación a los padres y generar la confianza de también entender qué está pasando en el núcleo familiar para tomar la mejor decisión. El ministro de Francia, que es un colega a quien apreciamos y que además conoce mucho Colombia, vivió acá y pues es uno de los colegas ministros más destacados que lleva en proceso de alternancia mayo, junio, julio, agosto, septiembre, con el break que hicieron y volvieron a ingresar. Son 60.000 escuelas, entonces de 60.000 escuelas decían cerraron 80. Entonces miren cómo es la interpretación y claro que habrá que abrir y cerrar y hay que identificar el brote, hacerlo a tiempo, tener el protocolo, tener toda la información y no perder de vista algo que mencionaba el ministro de Salud que lleva hoy al Congreso y es la afectación que es innegable que el proceso de aislamiento ha generado emocionalmente en niños y jóvenes, cognitivamente en niños y jóvenes, y que más que verlo como un proceso que los obliguemos, es un proceso que entre todos tenemos que hacer bajo un escenario de confianza. ¿Qué creo yo? Que los ejemplos nos van a servir mucho, por eso cada 8 días vamos contando las entidades territoriales que se van sumando y con el ejercicio del comité científico, Daniel, esperamos colgar en un repositorio del portal Aprender Digital mucha información que los padres puedan consultar, vamos a generar informes semanales, vamos a hacer webinars semanales con ellos. Ya comenzamos con uno con Red Papás, donde estuvo una invitada del comité científico, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pediatría, y así, y nos van a ayudar mucho en estos contenidos también las universidades, para que pueda haber mucha más información. Recordar siempre que la decisión es de los padres, obviamente, que se respeta y que el sistema educativo tiene que lograr tener contenidos para quien continúe en casa por diversas circunstancias y contenidos para quienes inicien este proceso de alternancia. Así que espacios como este y mucha información y espacios que nos vayan generando seguramente van a ayudar, lo mismo que testimonios que cuenten cómo ha sido el proceso. Señora ministra María Victoria, muchísimas gracias por esta conferencia tan completa, de verdad, por el tiempo que nos ha dedicado. Para cerrar, quisiera invitar a Santiago Perdomo y a Eduardo Pacheco que quisieran transmitir algunas palabras de cierre. Adelante. Por favor, Eduardo. Adelante, Santiago, adelante. Cierre usted, por favor, ministra. Muchas gracias. Gracias, doctor Pacheco.
Ministra, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Gracias por la participación en esta tribuna Colpatria Olimpia. Muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos a nuestra tribuna de la semana entrante que tendremos al superintendente de sociedades. Muchas gracias a todos. Gracias, ministra. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Saludos. Feliz tarde.